Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta primer cápsula de la asignatura Tratados Internacionales, donde vamos a hablar acerca de la introducción. Y para esto lo primero que vamos a entender es que los tratados internacionales van a fungir como el fin para poder llevar a cabo transacciones internacionales que competen a los intereses de dos o más estados. Sin embargo, para que nosotros podamos comprender la importancia y la naturaleza de los tratados internacionales, lo primero que debemos establecer es qué es el comercio y cómo vamos a diferenciar el comercio exterior del comercio internacional, que pareciera que son lo mismo, pero no son iguales. ¿Sale? Vamos a establecer que el comercio, en términos genéricos, es el acto o la acción de llevar a cabo una interacción, una transacción, este intercambio que generamos a través de elementos que pueden ser con dos o más agentes, ¿sale? Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista exterior o internacional, nos vamos a dar cuenta que el comercio exterior, en primera instancia, como ustedes tienen de este ladito, el comercio exterior nos dice que es el intercambio comercial de un país con relación a los demás. Es decir, cuando hablamos de comercio exterior o ocupamos el término comercio exterior es cuando desde mi nación, desde mi perspectiva nacional, estoy viendo la proyección de poder llevar a cabo mi acto o acción de comercio, es decir, este intercambio, esta transacción con otras entidades, con otros estados. Y cuando hablamos de la palabra Estado, con E mayúscula, vamos a hablar directamente de otros países, de otras naciones. Se establece como Estado en términos generales jurídicos y en términos de la administración pública como aquel ente que cuenta con territorio, población y soberanía. Esto es como dato curioso. El Estado, entonces, el Estado mexicano, por ejemplo, es aquel que cuenta con un territorio, una población y soberanía. Territorio, la extensión geográfica. ¿Y por qué hablamos de la extensión geográfica? Porque hablamos del uso del suelo, de los mares y la extensión aérea también. ¿Cuáles son los límites y las demarcaciones? La población es el gentilicio que se encuentra dentro de ese territorio y la soberanía y el porque somos un pueblo libre y soberano quiere decir exacta y correctamente que es la subordinación o el estar supeditados a las leyes generales. Entonces, la población tiene soberanía porque está subordinada a lo que digan las leyes, como los tratados internacionales, que en jerarquía de leyes, como otro dato curioso, ocupa el puesto número 2. El puesto número 1 lo establece o lo ocupa nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y por qué les digo todo este cuento y todo este show? Porque al final de cuentas el comercio exterior es como yo, Estado mexicano, esta población que sabe cuál es su territorio, tiene que estar supeditado a las leyes de comercio que existan en su territorio, pero también que existan con otros estados, para así poder generar los convenios de colaboración que nosotros tratamos en términos de gestión comercial, pero que se llamarán tratados internacionales con otras naciones. Entonces, el comercio exterior es la visión de las políticas de comercio en materia de interacción con otros estados en relación al nuestro, ¿sale? Por tanto, podemos decir que corresponde o responde a los intereses nacionales del Estado. ¿Quién quiero que sea mi amigo? Y esto es muy importante y les decía lo de la prelación de leyes, porque resulta que dentro del comercio exterior, entonces vamos a establecer algo que se llaman aranceles. Cada uno de los estados, en el caso de nuestro país, vamos a tener legislación en materia fiscal, en materia impositiva, donde el objetivo es la recaudación de dinerito para poder sufragar el gasto público. Y el hecho de que venga
el comercio de otros estados al nuestro, hace que entonces tengamos también aspectos de poder establecer mayor recaudación a través de algo en términos técnicos que se llaman aranceles. Los aranceles no son más que los impuestos al comercio exterior. Pero resulta que cuando entonces hablamos de comercio exterior, hablamos de las políticas públicas que me dicen, bueno, sí, efectivamente, hay soberanía. Entonces, toda la población está enteramente obligada a contribuir, a pagar un impuesto. Pero, ¿qué pasa con el agente externo? Con el Estado, es decir, con el país vecino. ¿Cómo le voy a cobrar? O sea, más bien yo le debo muchísimo históricamente, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un lado esas leyesitas y entonces, ¿sabes qué? Quedas en el número 2. Número 3, 4, 5, 6, ya todas las leyes impositivas, ¿eh? Pero ¿qué pasa con los intereses nacionales? Híjole, sí me interesa la recaudación, pero me interesa mejor mi relación comercial con el país vecino. Así que establecemos un tratado internacional donde decimos que por ciertos actos o por ciertas actividades quedan prohibidos los aranceles. Es decir, hay paso libre de ese Estado hacia nuestro territorio en materia de comercio. ¿Sale? Por eso hablamos del término comercio exterior, porque hablamos entonces de los planes políticos que convienen a los intereses de nuestra nación. Y se refiere entonces a nuestro país en específico o al país dentro del cual se estén haciendo esas políticas públicas. Por otro lado, cuando hablamos de comercio internacional, entonces vamos a hablar de un término más amplio. Ya no vemos la visión individual respecto de mi país con las políticas en general con los demás estados, sino ya que vemos la amplitud de toda la acción de comercio que puedo realizar, es decir, el flujo de las relaciones internacionales. ¿Qué puedo comerciar? Productos, servicios y que pueden ser a través de mecanismos oficiales o particulares. Oficiales, como tienen que ver con organismos regulados desde el punto de vista de las secretarías de Estado, por ejemplo, cuando hablamos de materias primas, o bien de cuestiones de productos terminados, como podría ser a través del comercio electrónico, ¿no? Donde te metes a la aplicación y estás buscando los zapatos, el juguete, el mueble, lo que tú quieras, y de repente dice envío internacional. Es decir, un particular se está encargando de buscar el producto que yo quiero en otra nación y me lo va a traer. Entonces hablamos de comercio internacional cuando hablamos ya de la actividad propia de la comercialización. Y ya no se refiere a una nación en específico, sino que se habla en términos generales, ¿sale? Hablamos en términos más de gestión de negocios, cuando ya empezamos a ver más allá de los tratados internacionales, de las políticas públicas que existen dentro de la nación, hablamos de los intereses que tenemos en realizar comercio y expandirnos, porque ese es uno de los grandes objetivos de la gestión de negocios en materia de comercio internacional, cómo expandir la calidad, la cantidad, cómo expandir nuestra innovación a todos estos rincones del mundo. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de mundialización. ¿Y qué es esto? Fíjense que dentro del plano histórico del mundo, vamos a darnos cuenta que vamos a tener una interrelación de nosotros como individuos en otros territorios, por gusto, por necesidad, por descubrimiento, por la misma naturaleza humana, donde entonces vamos a converger con cultura, con política, con sociedad, con economía, con comercio y obviamente con elementos jurídicos. Dijeran por ahí, al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? La mundialización es eso, cuando nosotros tenemos este intercambio
a través del desplazamiento de las personas de un territorio a otro y comienzan a tener el conocimiento vívido de los elementos que acabamos de mencionar, de tal forma que empezamos a comprender las maneras de vida e inclusive a adoptar algunas de ellas. Lo que nos lleva a la globalización, que según nuestros autores nos dicen que es un fenómeno homogeneizado, es decir, está por todas partes. Generalmente o en principio está en los términos económicos, en los cuales el objeto primordial o el objetivo primordial es quitar las barreras que existen de las fronteras y conectar al mundo de tal forma que sin tener la necesidad de desplazamiento podamos conocer el mundo a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo entonces el desarrollo electrónico de la comunicación y de la información ha hecho que podamos llegar a esta interacción sin el desplazamiento de la mundialización? Es decir, simple y sencillamente a través de nuestros dispositivos, nuestros ordenadores y la red de redes que conocemos como Internet, podemos llevar a cabo entonces este principio económico donde comenzamos a tener gustos, intereses, pero sobre todo esta brecha y esta apertura en la cual podemos realizar intercambios de conocimientos, de elementos materiales, de fuerza de trabajo, de muchas cosas a través del conocimiento del mundo. Lo que nos lleva para finalizar nuestra primera unidad, la internacionalización. ¿Y qué es esto? Si lo hablamos en términos de diccionario, es la acción y el efecto de internacionalizar. ¿Esto qué quiere decir? Es someter a la autoridad conjunta de varias naciones o de un organismo que las represente territorios o asuntos que dependían de la autoridad en un solo estado. Dicho en otras palabras, la internacionalización es el acuerdo entre naciones para poder llevar a cabo intercambios de cultura, de trabajo, de comercio, de economía, de políticas, de lo que ustedes gusten y manden, en relación a lo que decíamos en el comercio exterior, en relación a los intereses de cada estado. ¿A través de qué? A través de un elemento legal fundamental y que ha abierto muchísimas puertas que se llaman tratados internacionales, que estudiaremos a fondo en otras cápsulas. Espero que la información haya sido clara para ustedes y sobre todo de su utilidad. Los invito a verificar las actividades para poder llevar a cabo la retroalimentación. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.